Bueno, muchas gracias, Candy. Muchas gracias, obviamente, a Daniela y a Romy por generar este espacio que ahora estábamos hablando tras bambalinas, pues nutre lo que es Winarcal y más que todo, todas las que estamos participando lo hacemos de verdad con una gran pasión por querer compartir un poco nuestros conocimientos que no se basan únicamente en el área técnica, sino en el área donde tenemos fortalezas y esas somos las mujeres que somos fuertes en diferentes áreas, sino simplemente así, pues que agradecerles a ustedes por generar este espacio y a las personas que están conectadas, pues también por tomarse el tiempo para escucharme. Como menciona Candy, acá no estoy sola, estoy acompañada de Emilio, que es mi bebé en gestación. Así que también gracias por mencionarlo, ya se está volviendo famoso y aún no ha nacido, así que este también será su primer acercamiento en una presentación y espero pues que nos vaya muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación y qué les voy a hablar en esta presentación? Yo me voy a presentar un poco. Como bien saben, pues mi nombre es Ángela Badía Zapata. Yo soy colombiana y tengo una experiencia en el sector nuclear de aproximadamente unos 18 años. Empecé cuando antes de graduarme de la universidad empecé a interesarme por esta área, me parecía muy llamativa y tuve los primeros acercamientos en un instituto oncológico en donde había una unidad de cobalto 60 y de ahí después tuve la fortuna de trabajar en el Servicio Geológico Colombiano, entidad que tiene las instalaciones radiactivas y nucleares más grandes del país. Ahí tuve la oportunidad de ser oficial de protección radiológica de la planta de irradiación gamma y del almacén de gestión de desechos radiactivos y empecé a tener un acercamiento con este mundo de la seguridad física de las fuentes radiactivas. Posteriormente, pues gracias a ese trabajo obtuve la oportunidad de empezar a trabajar en la autoridad reguladora para el uso seguro de los materiales radiactivos y nucleares en mi país, el Ministerio de Minas y Energía, entidad donde trabajo actualmente y empecé a trabajar desde el 2018 y fue ahí donde empecé a entrenarme y capacitarme en todo el tema de seguridad física. Gracias a eso y a ese entrenamiento obtenido con diferentes entes internacionales, entre esos el Organismo Internacional de Energía Atómica y el Departamento de Energía de los Estados Unidos, empecé a volverme experta en la materia y gracias a eso pues he podido participar como experta para el OIA en diferentes misiones en Latinoamérica y el Caribe y como experta para el DOE en diferentes charlas que ellos también ofrecen a nivel regional. Así que cuando surge esta idea de compartir el conocimiento, pues creo que el conocimiento más grande que yo tengo que compartir es esta experticia que he obtenido con respecto a la seguridad física de las fuentes radiactivas. Entonces, ya teniendo en cuenta ese background y teniendo en cuenta por qué quiero hablar de eso, pues el objetivo de esta charla es simplemente darles un panorama general de qué es la seguridad física de los materiales radiactivos. Es un mundo muy grande, como cuando pensamos en seguridad radiológica, seguridad física es otro universo y tiene un contexto que si bien hay un punto de interfaz entre la seguridad radiológica y la seguridad física, pues es un mundo aparte que también utiliza un lenguaje específico y tiene ciertos conceptos específicos, así que para poder estudiarlo no bastaría con una simple charla, pero lo que sí quiero es que les quede el mensaje de qué es la seguridad física, por qué es importante la seguridad física y en qué lugares se aplica la seguridad física. Entonces, para empezar a hablar de seguridad física, pues primero hay que tener en cuenta algo muy claro y es que las fuentes radiactivas están ubicadas en muchos lugares y en lugares que no siempre pensamos, ¿cierto? Uno de los más comunes que se nos viene a la cabeza es un hospital. Hospitales que usan unidades de cobalto 60 que son las fuentes que se utilizan para teleterapia, o unidades de braquiterapia que se utilizan para terapia de alta tasa de dosis. Ese es el primer lugar donde uno se le ocurre que hay fuentes radiactivas y ustedes saben que los hospitales son altamente concurridos, pero también hay instalaciones especializadas como en la industria que utilizan fuentes radiactivas para tomar radiografías como es gamografía industrial o para calcular la densidad y la humedad del cemento como es los densímetros nucleares o también se utiliza, acá voy a utilizar un ejemplo que siempre
siempre pone mi jefe, se utiliza para medidores de nivel en cervecerías o en empresas que hacen, que envasan gaseosas para medir los niveles. Entonces, como ustedes pueden ver, las fuentes radiactivas se utilizan en miles de aplicaciones y están presentes en miles de lugares. Entonces, de ahí es que yo traigo estas dos gráficas, porque la seguridad física siempre ha tenido un contexto nuclear y desde hace muchos años el Organismo Internacional de Energía Atómica ha desarrollado todas sus guías y recomendaciones asociadas a la protección física de los materiales nucleares, teniendo en cuenta claramente que si un material nuclear llegase a salirse de control o llegase a utilizarse para un acto malintencionado, las consecuencias radiológicas de eso serían altamente o serían muy, muy graves. Entonces, estas dos gráficas, piensen en que Y sería como donde está ubicada las consecuencias radiológicas y X es donde está ubicada la probabilidad de que se roben ese material para que se cometa un acto malintencionado. Si pensamos en materiales nucleares, pues como les mencioné, las consecuencias radiológicas serían altísimas si llegase a cometerse un acto malintencionado con esto, pero como es un área por tradición altamente protegida, las probabilidades de que se roben ese material radiactivo o que se cometa un acto malintencionado con eso no son tan altas si se compara con un material radiactivo. Entonces, si ya vamos a comparar un material radiactivo con un material nuclear, pues en el caso de que se roben un material radiactivo, las consecuencias de que se cometa un acto malintencionado con este no son tan altas. Sin embargo, la probabilidad de que se roben el material radiactivo sí es un poco más alta, porque es un área donde, como ya les mencioné, está presente en todos los lugares y es más fácil de acceder a ellos. Para eso, voy a hablarles de un caso real que seguramente muchas de ustedes o muchos de ustedes conocen, pero que siempre se muestra como un caso de protección radiológica. Y para mí, si bien tiene su fundamento y se generaron consecuencias de protección radiológica, su core y la razón por la que se genera es un evento de seguridad física, y es porque se abandona una fuente radiactiva en un hospital en 1987 en Goiânia, Brasil. Entonces, ¿qué sucede? El hospital decide cerrar, no tiene los recursos para gestionar la fuente radiactiva, la autoridad reguladora tampoco hace un control suficiente y abandonan el hospital el hospital con esta unidad de cesio 137, que es este aparatico que ven acá, que es el cabezal. ¿Sí? Y el cabezal, los cabezales de las unidades de cobaltoterapia normalmente tienen recubierta una parte de blindaje muy grande que está hecha en plomo o está hecha en tuxteno, dependiendo del fabricante. Y resulta que dos chatarreros pasan y se la encuentran, y obviamente no saben que es un material radiactivo, pero ven que tiene un potencial para poderse vender como chatarra. Y lo que hacen es llevárselo a su barrio, y en el barrio lo empiezan a abrir con la sorpresa que adentro se encuentran la fuente de cesio 137, sin saber que era una fuente de cesio 137, y esta fuente o el cesio es una sal, ¿sí? Entonces, cuando la abren se dan cuenta que es una sal, y es una sal de un color azul, y se dan cuenta que en la noche se ve más brillante, y deciden empezar a untársela, y uno de ellos tiene una niña de 6 años. Con el pasar de los días empezaron a presentar síndrome agudo de la radiación, de efectos biológicos, empezaron a presentar primero vómitos y náuseas, y posteriormente algunos tuvieron condiciones más graves. Una de las vecinas que había compartido con ellos, pues ató cabos y dijo, todo esto empezó a pasar cuando empezaron a traer este equipo o esta cosa de chatarra, y lo que hizo fue tomar esa fuente, lo que quedaba de la fuente, coger, metérsela en un bolso, irse en un bus hasta el hospital público más cercano, y allí
comentó el caso y pues se dieron cuenta que era una fuente de cesio 137 y todo fue de ahí en adelante un caos. Un caos, ¿por qué? Porque tuvo consecuencias en diferentes áreas. Consecuencias en la salud, pues porque la niña que les menciono falleció y muchas personas resultaron con efectos biológicos de la radiación, entre esos necropsia y otros efectos como contaminación interna. Efectos económicos, porque quien tuvo que asumir toda la carga económica fue el gobierno de Brasil para poder gestionar todas las áreas que habían sido contaminadas. Entonces también hubo un impacto en el ambiente porque se contaminaron muchas hectáreas con ese material radiactivo porque era una sal y pues ustedes ya verán cómo es una sal que su dispersión es muy grande. Y efectos sociales. ¿Y por qué efectos sociales? Pues porque después de 39 años seguimos hablando de eso. Pero como ven, esto para mí tiene un fundamento de seguridad física y es abandonar una fuente radiactiva. Entonces, por eso quería traer a colación este evento para que se den cuenta que no es solo proteger a las personas y al medio ambiente contra los efectos nocivos que pueda causar la radiación, que esa es la definición de protección radiológica, sino también proteger a las fuentes contra usos malintencionados que puedan cometerse con las mismas, porque esto puede generar unas consecuencias radiológicas no deseadas. Entonces, con esto nos vamos a la definición de seguridad física. ¿Qué es seguridad física de acuerdo a lo que establece el Organismo Internacional de Energía Atómica? Pues la seguridad física tiene el objetivo de prevenir y detectar cualquier ingreso no autorizado a una instalación para evitar que se cometa un acto malicioso. ¿Cierto? Un acto malicioso es un acto que yo voy a cometer con un material radiactivo para causar un daño a la sociedad y puede llevarme a unas consecuencias radiológicas no deseadas y afectar a las personas y al medio ambiente. Entonces, acá hago un comparativo entre cuando se habla de seguridad física y se habla de seguridad radiológica. ¿Y por qué hago ese comparativo? Porque todas las personas que trabajamos en el sector nuclear pues siempre hemos tenido claro qué es la seguridad radiológica y se nos ha inculcado eso desde que empezamos a trabajar en este sector. Entonces tenemos claro qué es un accidente, tenemos claro qué es la protección radiológica, tenemos claro que muchas de las fallas que suceden y que pueden llevar a un accidente son provocadas por errores humanos, pero son provocadas efectivamente por un error, no porque yo tenga la intención de que se cometa o de que suceda un accidente, sino que pues los procesos fallan y el factor humano es un factor que hay que tener en cuenta y pues el error es una probabilidad siempre. Pero cuando hablamos de seguridad física, entonces ya no hablamos de accidentes, sino que hablamos de actos intencionales. Si yo como un adversario, porque entonces acá ya no hablamos de trabajador posiblemente expuesto, sino que hablamos de adversario, y adversario es esa persona o ese grupo de personas que cometen un acto malicioso, tiene la capacidad, la intención y la motivación de cometer un acto doloso o un acto malintencionado con ese material radiactivo. ¿Para qué? Él puede cometer dos diferentes actos, o robar el material radiactivo o sabotear una instalación. ¿Y para qué puede robar el material radiactivo? Lo puede robar para diferentes fines. El primer fin que puede hacerlo, y es el más común que sucede en nuestra región, es el tráfico ilícito de materiales radiactivos y se utiliza para simplemente traficar este material y utilizarlo en otro país. Una de las prácticas más comunes que sufre este tipo de acciones es la práctica de gamografía industrial, que se utiliza para tomar radiografía a tuberías normalmente, y lo que se hace es que como entre países de la región compartimos límites terrestres, pues es más fácil movilizar estos materiales radiactivos. Esa puede ser una de las razones por las que robe el material radiactivo. Otra razón puede ser para crear dispositivos de dispersión radiológica o como más se conoce en el mundo de la seguridad física, bombas sucias, y es colocar este dispositivo en una bomba y que cuando esta explote pues haya una dispersión de material radiactivo. Acá hago un paréntesis y es que la seguridad física de las fuentes radiactivas empieza a tener relevancia después del atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, en donde se planteó qué hubiese pasado si en ese avión hubiese material radiactivo.
las consecuencias hubieran sido muchísimo peores, porque la dispersión de un material radiactivo hubiese sido una causa importante o generaría una consecuencia radiológica importante y una consecuencia al medio ambiente. Entonces es ahí donde la seguridad física de los materiales radiactivos empieza a tener fuerza. Después se emite el Código de Conducta en el 2004 y a partir de eso se empiezan a desarrollar las diferentes guías y recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica en la materia. Entonces, esa es la segunda razón por la que un adversario puede robar un material radiactivo. Y la tercera es para generar un dispositivo de exposición radiológica, es decir, colocar este material radiactivo en un área transitada y exponer al público a radiaciones no deseadas. Entonces, en seguridad física hablamos de actos intencionales, en seguridad radiológica hablamos de accidentes. Luego, en comparación con seguridad radiológica, hablamos de protección, de proteger a las personas, al medio ambiente, contra los efectos nocivos de la radiación, porque yo ya justifico mi práctica, ¿cierto? Garantizo que el detrimento que causa el usar material radiactivo es menor al beneficio que le causa a la sociedad, entonces lo que yo garantizo es proteger a las personas contra esa radiación. Pero en seguridad física hablamos es de prevención y es de prevenir cualquier ingreso no autorizado a mi instalación y es de prevenir que personas o adversarios que tienen esa intención, capacidad y motivación para cometer un acto doloso no accedan al material radiactivo. Y en vez de hablar de error humano, acá ya no se habla de error humano. Acá se habla de amenaza, de un adversario que tiene esta intención de robar el material radiactivo. Ya no es un error humano, sino que de verdad tiene una capacidad y una intención de cometer el acto doloso. Eso como para que ya vayamos cambiando un poco el mood de seguridad radiológica y empecemos a adentrarnos a la seguridad física. Entonces hay una pregunta y es, bueno, ok, entonces estamos hablando de amenaza. ¿Quién querría robar una fuente radiactiva? ¿Para qué? ¿Quién tendría esta capacidad, intención y motivación para hacerlo? Y para esto traigo, pues, lo que establece o los datos recogidos por la ITBD, que es la base de datos de tráfico ilícito del Organismo Internacional de Energía Atómica, en donde se reportan aproximadamente, o se han reportado aproximadamente para el año 2024 4.390 incidentes con material radiactivo. Entre esos, de esas fuentes, 353 hacen parte del grupo 1, que son o están conectadas con tráfico o uso malintencionado de materiales radiactivos. Y la mayoría de esos materiales radiactivos son robados durante el transporte del material radiactivo, ¿sí? Más o menos el 51% de esas fuentes radiactivas son robadas durante el transporte. Entonces, ¿quién querría? Sí, hay muchas amenazas reales y acá hay que entender que la amenaza es real, que no es algo inventado y que sí se ha podido verificar que hay grupos malintencionados que han tenido la intención de robar un material radiactivo para cometer un acto doloso con el mismo. Para eso, los estados y los gobiernos, pues entonces siendo conscientes de esta amenaza real, tienen que empezar a gestionar el riesgo, ¿sí? Entonces no es decir, no, bueno, como existe la posibilidad de que se roben el material radiactivo para un acto doloso, pues mejor no se usa. No, porque pasa lo mismo que en protección radiológica. El beneficio que le causa a la sociedad es mayor que el detrimento. Entonces, ¿qué yo hago como Estado? Pues entonces yo empiezo a gestionar el riesgo. Y voy a traer un ejemplo que sirve mucho para entender cómo se gestiona el riesgo. Y es conducir. Nosotros todos los días o nos subimos a un bus o tenemos carro propio o nos subimos, acá le llamamos taxi, a un vehículo de servicio público que nos traslada de un punto a otro. Casi todos los días nos movilizamos en eso y nunca estamos pensando, o la mayoría de veces, en el riesgo que esto implica. ¿Por qué? Porque lo que hicieron los estados fue entender que si bien
estar en un vehículo, manejar un vehículo implica un riesgo, lo empezaron a gestionar. ¿Y lo empezaron a gestionar a través de qué? De reglas para su uso. Entonces, tengo límites de velocidad porque se entiende que si se anda a una mayor velocidad, si llegase a suceder un accidente, las consecuencias pueden ser más altas si la velocidad es a 80 kilómetros por hora que a 30 kilómetros por hora. Entonces, se colocan unos límites de velocidad. Bueno, no, que esto no está funcionando, listo, entonces coloco detectores electrónicos en donde si usted como conductor no me está cumpliendo, pues yo le pongo una multa para garantizar que más adelante sí lo cumpla o que usted le tenga miedo a las consecuencias y simplemente usted cumpla esa regla. Además, entonces tengo que tener licencias de conducción para garantizar que quien esté manejando un vehículo, pues tenga la capacidad para manejar. Y lo coloco en un periodo determinado dependiendo de la edad. No sé cómo pasa en sus países, pero por ejemplo acá en Colombia, hasta los 60 años es cada 10 años, posteriormente es cada 5 y después de los 70 es cada 2 años para verificar que tienes las condiciones para manejar. Eso se llama gestión del riesgo y es entender que si bien una actividad implica un riesgo, no quiere decir que yo no la haga, sino que coloco unos límites para gestionarlo. Pues lo mismo pasa en seguridad física. Entonces, no es que yo no deje que se usen, pero entonces empiezo a gestionarla de acuerdo a la categoría de la fuente radiactiva, ¿sí? Y es ahí donde empezamos a hablar de diferentes condiciones y diferentes funciones que se tienen que cumplir para utilizar un material radiactivo en una instalación. Y eso va a depender de qué, de el tipo de fuente que estoy utilizando, porque no es lo mismo tener una fuente categoría 5 a una fuente categoría 1, entendiendo que las fuentes categoría 1 son altamente peligrosas y que si se llega a perder el control de estas, las consecuencias radiológicas serían altísimas, y la categoría 5 son improbablemente peligrosas y si se llega a perder el control de estas, pues las consecuencias radiológicas no serían las mismas que una categoría 1. Entonces es ahí donde empieza a tener el concepto de enfoque graduado empieza a tener un peso, no solo en seguridad radiológica, sino en seguridad física, y le digo, yo como Estado, al regulador, desarrolle requerimientos para que las instalaciones puedan, a su vez, utilizar materiales radiactivos, pero garantizar una seguridad física adecuada en línea a la categoría de la misma fuente que se está utilizando. Y para eso se establecen unas condiciones de seguridad física. Entre esas condiciones, las más utilizadas o las que se utilizan normalmente, no las más utilizadas, sino las que se utilizan normalmente son la disuasión, la detección y la demora. La disuasión tiene el objetivo de disuadir al adversario de que cometa un acto doloso, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo lo puedo disuadir? Por ejemplo, colocando un perro, si él ve que hay un perro súper bravo al ingreso de la instalación, el adversario puede decir, uy, no, ¿qué tal que este perro me muerda? Entonces yo él como que más bien evita cometer el acto doloso y dice, tengo miedo a las consecuencias. O ve que un vigilante tiene un arma y dice, ¿qué tal que yo salga herido en este proceso de intentar robar una fuente radiactiva? Yo mejor no lo hago. O al contrario, ve que es muy difícil acceder a la instalación, ve que hay unos muros, hay unas barreras, hay unas vallas muy difíciles de acceder y dice, no, esto está muy complicado. Mientras yo lo hago, vienen y me atrapan. Entonces, la finalidad de la disuasión es eso, es disuadir al adversario, es que él tenga miedo a las consecuencias de tal manera que no cometa el acto doloso. Pero ¿qué pasa con la disuasión? Yo no la puedo medir. Yo no tengo ni idea cuántas veces yo disuadí a un adversario de que cometiera un acto doloso en mi instalación, pero es algo que está presente y está algo que está presente en estas tres funciones de seguridad física que están abajito, que son la detección, la demora y la respuesta. Esas son tres funciones que se utilizan en un sistema de seguridad física para garantizar que las fuentes estén protegidas. Entonces, ¿qué es la detección? Pues tiene el objetivo de detectar cualquier acto no autorizado a una instalación. Y para eso se utilizan diferentes procedimientos, se utilizan diferentes dispositivos y las personas sí que tienen acá un peso adicional. Hay algo que quiero mencionar, es que para que un sistema de seguridad física funcione, no solo debe estar conformado por el mejor equipamiento, ¿sí? Entonces yo puedo tener la mejor tecnología en una instalación, pero si yo no tengo personas capacitadas, entrenadas
para poder operar estos equipos, o yo no tengo procedimientos claros para desarrollar el funcionamiento de estos equipos, pues mi sistema de seguridad física básicamente no funciona o sería muy vulnerable, ¿sí? Entonces, esto siempre tiene que estar conformado por personas, procedimientos y equipos. Y en la detección, las personas sí que suman y tienen un valor agregado, porque la detección es no solo detectar, sino evaluar esa detección, ¿sí? Entonces, cuando se detecta un acto un ingreso no autorizado a una instalación, normalmente se detecta a través de dispositivos como sensores de movimiento, los cuales van a disparar una alarma. Y esa alarma tiene que ser evaluada. ¿Por qué? Porque yo tengo que verificar si la detección fue real o no. ¿Por qué? Porque puede ser que un pajarito se puso al lado del sensor de movimiento, puede que la alarma no sea real y yo tengo que ir a evaluarla, porque yo no voy a activar todo un protocolo de respuesta para un pajarito y qué tal que de verdad no sea real. Entonces, la evaluación de la alarma sí que tiene un rol importante en todo este proceso, y las personas pues empiezan a intervenir ahí y a evaluar la alarma. Entonces, la detección inicia cuando se detecta un ingreso no autorizado y termina cuando se evalúa la alarma y se verifica que la alarma es real y que el ingreso es real. Y ahí inmediatamente, paralelamente, empieza la respuesta. Pero ya les hablaré de la respuesta, porque entre en medio existe algo que se llama la demora. Y la demora son todas esas barreras que existen entre cuando yo tengo el ingreso no autorizado a la instalación hasta que yo pueda acceder al material radiactivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la demora? Su nombre lo dice, demorar. ¿Demorar a quién? Al adversario. ¿Para qué? Para que la respuesta llegue a tiempo, ¿sí? Entonces, entre más barreras tenga, pues mejor, pero hay que tener en cuenta también algo que se aplica en protección radiológica, que es el concepto ALARA, y es tan bajo como sea razonablemente alcanzable, teniendo en cuenta los aspectos socioeconómicos. Acá pasa algo muy parecido, y es tantas barreras pueda poner, pero teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas. No es que yo voy a poner 55,000 barreras, pero no es proporcional, primero, al enfoque graduado de la instalación y segundo, al factor económico que podría tener la instalación. Entonces, es colocar barreras en línea a lo que yo quiero proteger, obviamente. Pues teniendo en cuenta esto, si tengo una fuente categoría 1, yo no le voy a poner una puerta de madera al cuarto principal donde voy a acceder al material radiactivo, ¿sí? Entonces, voy a tener, por ejemplo, una puerta de acero que, si bien es una misma puerta, la demora va a ser completamente diferente en el caso que llegue a surgir un ingreso no autorizado a la instalación. Entonces, esto lo que hace es demorar al adversario para que cometa un acto doloso, y garantiza, o busca garantizar, que la respuesta llegue a tiempo. ¿Y la respuesta qué es? Pues la respuesta es esas personas que tienen el objetivo de detener al adversario o atraparlo cuando está cometiendo el acto doloso. Y eso hace parte de las funciones de seguridad física, y eso hace parte de un sistema de seguridad física, y son los requerimientos que debe de establecer la autoridad reguladora para que se opere un material radiactivo. Y para eso se establecen diferentes niveles de seguridad que van en línea a la categoría de la fuente radiactiva. Entonces, para categoría 1 estaría el nivel de seguridad física A, para categoría 2 estaría el nivel de seguridad física B, y para categoría 3 estaría el nivel de seguridad física C. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con las categorías 3 y 4? Pues las categorías 3 y 4 se ha demostrado que las condiciones de seguridad radiológica que ya tienen y bajo las cuales se aprueba su uso son suficientes para garantizar la seguridad física. Y volvemos al concepto de ALARA. No tengo necesidad de colocarle a esta fuente radiactiva más sistemas de seguridad física que los que ya traen seguridad radiológica, porque no vale la pena, porque las consecuencias radiológicas, si se pierde el control de una fuente categoría 5, una fuente categoría 4, no son comparables con la pérdida de control de una fuente categoría 3, 2 o 1. Entonces, es ahí donde se establecen los niveles de seguridad física A, B y C, y el nivel de seguridad física A, pues, busca proporcionar un alto nivel de protección de material radiactivo contra su retiro no autorizado. El B
es proporcional un nivel intermedio de protección del material radiactivo contra su retirada no autorizada, y el C, un nivel de protección contra la sustracción, un nivel básico de protección. Todo esto, si ustedes están interesadas e interesados en continuar leyendo al respecto, pueden encontrar las diferentes colecciones, la colección de seguridad física del Organismo Internacional de Energía Atómica o Nuclear Security Series en inglés. Están muchos de estas guías y recomendaciones en idioma español, pero la mayoría están en inglés, y están todas las recomendaciones con respecto a la seguridad física. Entre esas, la más descatada es la guía número 11G Revisión 1, en donde se establecen todos estos mecanismos que les estoy hablando, todas las funciones de seguridad física, de disuasión, de detección, de demora de respuesta, y se habla un poco más de los niveles de seguridad física A, B y C, y qué condiciones de detección, de demora y de respuesta debe de cumplirse para cada nivel. Adicionalmente, y no quiero terminar esta charla sin hacer una mención especial, el Women in Nuclear Global tiene, como ustedes saben, sus grupos de expertise. Entre esos está el grupo de Wind Security. Y este año tengo el orgullo de mencionar que está liderado por una latinoamericana, específicamente una colombiana, Viviana Espinosa Moreno, que trabaja para el World Institute for Nuclear Security y ahora es la líder de Wind Security. Así que los invito a que se unan a esta iniciativa. Acá les dejo el link. Yo supongo que al final se enviará la charla o les podría mandar por correo electrónico para que se unan en las diferentes redes sociales. Y acá también está el link de inscripción para que se puedan unir a esta iniciativa que es liderada por Wind Global, pero pues que tiene este grupo de experticia liderado por una latinoamericana. De antemano agradezco su atención. Acá les dejo mi correo electrónico por si tienen dudas, o mi número de WhatsApp también. No sé si tienen dudas, comentarios. Listo. Para eso, también hay una guía, que es la guía número 9 del Organismo Internacional de Energía Atómica, y establece ya esos mismos criterios para seguridad física durante el transporte. Entonces, acá ya no hablamos de nivel de seguridad física A, B y C, porque eso es para instalaciones fijas, y como se dan cuenta, acceder a una instalación fija es mucho más difícil, es más vulnerable un vehículo que muchas veces no va acompañado por escolta, y que la verdad, en muchos de los casos, quien roba el material radiactivo no sabe que está robando material radiactivo, sino que está robando el vehículo, y después se da cuenta que adentro hay un material radiactivo, porque es la realidad de lo que pasa en la región. Pero ahí ya hablamos de unos conceptos diferentes, que es nivel de seguridad física básico, reforzado y medidas adicionales de seguridad física. Y ya no se habla de categorías, sino de bultos, porque los materiales radiactivos al final se transportan en bultos, ¿sí? Bulto tipo A, bulto tipo BU, bulto tipo C, dependiendo de la actividad del material. Y estos niveles de seguridad física fueron calculados de tal manera que se utilizó un sistema, el sistema D, y el sistema, hay otro sistema que lo olvido, que es qué pasa si se pierde el control del material radiactivo y cuáles serían las consecuencias radiológicas, teniendo en cuenta que está dentro de un bulto. Entonces se tienen que cumplir esas condiciones, y también se establece que debe tener un sistema de detección, un sistema de demora. Y el sistema de demora, pues lo más normal es que esté anclado el bulto al vehículo, pero que el anclaje sea robusto, de tal manera que no solo sea quitar unas cadenas y yo pueda trasladar el bulto, porque es más sencillo. Otra manera de demora es el peso del bulto. No es lo mismo un bulto que pesa 30 kilogramos a un bulto que pesa 1 tonelada. Eso también hace que exista la demora en el adversario. La detección, pues la detección más fácil es un sensor, y es lo único que está a la mano, y es lo que más se utiliza digamos, en los vehículos. Y la respuesta es alertar por donde yo voy a pasar, alertarle a las unidades de respuesta, como es policía, en el caso de Colombia, Policía Nacional, Policía de Carreteras, o si es una fuente categoría 1, yo sí o sí tengo que tener escolta y tengo que tener vigilancia privada para poder trasladar. Eso es otro mecanismo que también se utiliza. Pero pues es una realidad que es muy vulnerable,
y que para poder autorizar una expedición de estas, pues sí que se tienen que revisar las condiciones de seguridad física. Acá en Colombia nos pasó, nosotros hicimos un proceso de consolidación de fuentes de cobalto 60, que es la consolidación, que recogimos fuentes de cobalto que estaban en hospitales, que dijeron, no tenemos el dinero para gestionarlo, no queremos que seamos un Guyana. Colombia dijo, esto es un problema, y el Organismo Internacional de Energía Atómica, a través del gobierno de Canadá, nos ayudó, nos donó un dinero para poder recogerlo y llevarlo a la facilidad centralizada para la gestión de desechos. En uno de esos traslados, nosotros utilizamos apoyo de Policía Nacional, y Policía Nacional lo que hacía era que hacía la travesía al contrario para ver cuáles eran las condiciones de seguridad física con el vehículo vacío. Cuando iba el vehículo vacío, lo cogieron grupos al margen de la ley y tomaron el vehículo. Entonces nos dimos cuenta que ese transporte en específico era muy peligroso hacerlo vía terrestre, y utilizamos la Fuerza Aérea, y el último traslado que se hizo para esa época fue a través de un avión de la Fuerza Aérea. Sí, entonces es ahí donde se tienen que evaluar todas las condiciones, porque puede que sea muy riesgoso trasladar un material radiactivo por vía terrestre. Por acá, sí, por acá en el chat tenemos por parte de Maru, ¿qué documentos normativos relacionados a seguridad física se utilizan en Colombia? Bueno, en Colombia nosotros tenemos dos resoluciones, la resolución 40234 del 2024, que establece todas las condiciones de seguridad física que se tienen que cumplir para instalaciones que utilicen puentes categoría 1, 2 y 3, y tenemos la resolución 40306 del 2024, en su último capítulo, el anexo 1, el último capítulo, tiene las condiciones de seguridad física para transportar material radiactivo. Ahí se establecen todos los requerimientos que se tienen que cumplir, y adicionalmente ese es el debe, el que debe cumplir una instalación, y el cómo está establecido en la resolución 90874 del 2014, en su anexo 2 establece que debe traer un manual de seguridad física. Y esos son las condiciones y requisitos que se deben cumplir en el país. Sí, bueno, primero un comentario. Ángela, alabo tu memoria. La resolución número no sé cuánto del día, no sé cuánto del año. Yo no logro aprender ese nivel de detalle, así que alabo tu memoria de verdad. Al margen, en realidad quería hacer un comentario, justamente aprovechando lo que comentabas de esta seguridad en el transporte, y efectivamente, no, bueno, como formo parte también del grupo de emergencias, me ha tocado ver como un poco de los dos casos, tanto cuando ha habido el robo de una fuente radiactiva de un vehículo que va a una operación totalmente normal, por tanto no va custodiado, va como parte de su rutina, y en efecto se han querido robar el vehículo y viene con sorpresa. Entonces, claro, nos ha tocado ver ese tipo de situaciones donde ahí, digamos, la primera acción, al menos por parte nuestra desde comunicaciones, es alertar a la comunidad. De inmediato meter mucho ruido a través de las redes sociales, con los medios, en el sitio web, tratando de alertar la situación sin sobredimensionarla para tampoco crear una alerta en el público, pero sí dando a conocer el hecho, qué pasó, las características, un poco como para involucrar también a la comunidad dentro de esa búsqueda o de cualquier información. Y también nos ha pasado otro tipo de situaciones como la de ir no custodiando, pero acompañando un vehículo que en el tipo de transporte que viene justamente trayendo algún tipo de fuente, como la de cobalto 60 también que comentabas, desde países fronterizos con Chile, y han sido experiencias súper interesantes, la de ver cómo se despliega todo un operativo en el que tienes a muchas instituciones colaborando, desde carabineros, que en el fondo son policías, bomberos, gente de las mismas autopistas, por ejemplo, o sea, una serie de instituciones que ponen ahí a disposición sus capacidades con el objetivo de transportar de la manera más segura esa fuente. Así es que han sido experiencias bien interesantes, y más que nada lo que quería con esto era poner en relieve el rol también de comunicaciones dentro de lo que respecta a todo este ámbito de seguridad, tanto para una operación normal, digamos de alguna manera, como también cuando ocurre una situación de emergencia. Ahí
La comunicación es clave y ahí me recuerda un ejemplo, porque entre Argentina y Chile sí que hay el tema de transporte de material radiactivo y cómo es ese traslado de responsabilidades, ¿cierto? Porque si ya está en otro territorio, la responsabilidad ahí cómo vendría siendo y entender cuál es el rol que juega cada una de las entidades en ese traslado y como mencionas tú, la comunicación vendría a ser el punto clave para que una operación sea exitosa o en el caso contrario sea la crónica de una muerte anunciada. Entonces, sí, también resaltar eso, Romy, tienes toda la razón. Creo que lo más importante dentro de un traslado de material radiactivo. Sí, comunicaciones, no solamente para decir que ocurrió algo, en el fondo, que eso lo hacemos, pero posterior, cuando ya pasó, porque ahí, claro, en el tema de este tipo de transporte, ahí tratamos de que sea lo más reservado posible, justamente para que sea lo más seguro también, pero sí estar preparados y entender que hay muchos posibles escenarios, por tanto, tener comunicados prehechos en caso de, para poder reaccionar de la manera más rápida. Y todo eso es posible en la medida que justamente se involucra de manera anticipada a los equipos de comunicaciones. Eso por mi parte. Gracias, Ángela. Gracias, Rom. Y por acá tenemos a Diana que comenta y dice, si considero como evento iniciador la entrada de personal no autorizado a una instalación radiactiva como un laboratorio de calibración, este evento afectaría la seguridad física, pero no habría cómo escalar a seguridad radiológica, ¿o sí? Sí, sí y no. Lo que pasa es que un evento de seguridad física no necesariamente conlleva un evento de seguridad radiológica, pero si llega a acceder al material radiactivo, eso sí podría llevar a un evento de seguridad radiológica porque puede llevar a un accidente o puede llevar a que la fuente sea utilizada para lo que mencionaba yo, que sea un dispositivo de exposición radiológica o un dispositivo de dispersión radiológica. Pero el ingreso no autorizado a la instalación se concibe desde la parte técnica como un evento de seguridad física que, si no se controla, podría conllevar a un evento de seguridad radiológica. Entonces, al final, tanto el core de la seguridad física como el core de la seguridad radiológica es nunca tener consecuencias radiológicas no deseadas. Cuando hablo de seguridad radiológica, nunca quiero tener un accidente, y cuando hablo de seguridad física, nunca quiero que me roben la fuente, porque al final esto podría conllevar a que si en el accidente la fuente se ve vulnerada o en el evento de seguridad física la fuente se utiliza de una manera malintencionada, voy a tener consecuencias radiológicas no deseadas y todas convergen en eso, seguridad radiológica y seguridad física. Ok, bueno, no hay un protocolo establecido, sí hay un desarrollo a ver, nosotros como país tenemos establecido un marco normativo donde se dice para cada traslado debe haber algo que se llama un plan de seguridad. Un plan de seguridad para el traslado, y en ese plan se desarrollan unos capítulos y dentro de esos capítulos están posibles eventos con afectación a la seguridad física. Y ahí es donde se tienen que establecer roles y responsabilidades. Normalmente un conductor no tiene un rol tan claramente definido de seguridad física, porque al final ellos solo tienen una función de trasladar, a no ser que quien traslade pues sea el responsable de seguridad física y tenga una formación. Entonces lo que se hace muchas veces es que a los conductores se les informa la ruta el día del traslado para evitar que esta información se pueda filtrar y si hay la posibilidad de un acto malintencionado, eso sucede. Sí, eso es normalmente lo que sucede en el día a día, pero nosotros como Colombia estamos desarrollando diferentes protocolos con diferentes entidades para garantizar la respuesta contra eventos con afectación a la seguridad física, pero es algo que también estamos desarrollando y no es algo que tengamos claramente establecido, solo en la normativa que se desarrolle un plan de seguridad física y se establezcan bien roles, responsabilidades y cómo sería esa comunicación entre conductores o un rol de un conductor, porque al final sí debe haber un responsable del transporte, que en nuestra región es el oficial de protección radiológica, porque todavía un responsable de seguridad física no está claramente desarrollado. Quería, aprovechando claro, es que es súper interesante el tema, me gusta mucho este punto.
comentar más bien que como de una buena, no sé si buena práctica, pero teníamos una experiencia acá en Chile relacionada con un grupo de seguridad radiológica que se creó hace unos años atrás, varios años atrás, que en el fondo era una especie de comisión que integraba a todas las instituciones de gobierno u otras como bomberos, por ejemplo, que tenían algún tipo de participación, cada uno desde su frente, por supuesto, en una posible emergencia nuclear o radiológica. Y este grupo se reúne, no sé si hoy día, me da la impresión que hoy día están un poquito en pausa porque estamos ahí con cambio de gobierno, como en un periodo de transición, pero sí se suelen reunir de manera periódica, de hecho lo hacían una vez al mes, en la que iban reportando cualquier evento que ocurría en el país, relacionado siempre con un tipo de incidente, de emergencia, etcétera, a esta comisión, y la verdad es que nos rindió muy buenos frutos, porque de hecho, por ejemplo, la Fiscalía también era parte de esa comisión, entonces en algún momento logramos que se tipificara los robos que tenían que ver con fuentes radiactivas bajo una cláusula especial, lo que hacía que la respuesta fuera mucho más rápida cuando eso ocurría. Entonces la verdad es que nos servía mucho porque además como estaban bomberos, policías, entonces estaban recibiendo continuamente también capacitación y equipamiento en cuanto a detección también, pensando en que son los primeros respondedores en caso de una emergencia. Esto entrando ya un poco en terreno de emergencias propiamente tal. Pero entonces ocurría que como había un grupo ya más o menos conformado, que se reúnen con una periodicidad determinada, claro, cuando ocurren estos transportes programados, en efecto se organiza un grupo de trabajo en el que, claro, tal como dices tú, se pone en conocimiento todo, se desarrolla un plan de acción conforme a esa actividad puntual, indicando cuál es la ruta, quiénes intervienen, a qué hora, por dónde pasa. Obviamente es muy reservada la información, solo conocen las personas que están en ese pequeño grupo que se organiza a raíz de ese evento. Pero lo que hace que también se tengan en cuenta muchos posibles escenarios. Entonces, claro, el conductor tiene la tarea de ir y trasladar la fuente de un punto a otro, pero si ocurre algo, tiene que saber cómo reaccionar, tiene que saber a quién recurrir, a quién llamar, qué hacer y qué no hacer. Y siempre la idea es que vaya otro vehículo acompañando en caso de que el conductor no pueda tomar acción. Entonces tenemos a un backup que en el fondo toma el mando en ese momento, dependiendo de qué es lo que ocurre. Por eso es bueno tener siempre estos escenarios ahí armados en caso de saber cómo reaccionar. No, sí, y, claro, y lo que mencionas de la buena práctica de involucrar a Fiscalía, porque normalmente este tipo de robos se tipifican como un robo de un vehículo, por ejemplo, y no como un robo de material radiactivo, que en un contexto jurídico tiene un peso completamente diferente, y un fiscal corre más rápido si entiende que es un material radiactivo a que ese es un vehículo. Entonces, eso sí que me parece una buena práctica, y es involucrar no solo a los primeros respondedores, como policía, bomberos, como en Colombia Defensa Civil, sino a quienes al final son los que tipifican este tipo de delitos, que sería la Fiscalía. Así que sí. Sí, tal cual. De hecho, era un grupo grande, como 21 instituciones, que se reunían mensualmente, y de hecho participaban también en la elaboración del Plan Nacional de Emergencias, donde una patita eran las radiológicas. Entonces, claro, todos ellos involucrados, y a lo mejor no todos opinando respecto de ciertas emergencias como son las radiológicas, pero sí teniendo noción de cuál es la importancia de reaccionar con celeridad en caso de. Entonces, no, me parecía que era una muy, muy buena práctica esa. Eso quería comentar ahí para sumar a la... Gracias por compartirnos tu amplio conocimiento. Estaba pensando en este momento si Romino nos va a dar una charla de emergencia radiológica. Claro que sí. Sí, de hecho ha sido muy retador. Yo he tenido la oportunidad de ser como el punto, por ejemplo, para la Oficina de Seguridad Radiológica del Departamento de Energía de los Estados Unidos, y ellos se dieron cuenta que tener una latina dentro de su equipo le daba un valor agregado a las capacitaciones, porque no es lo mismo que venga puedo utilizar la palabra coloquial, un gringo, a venir a exponerte de acuerdo a su contexto, a una latina que sabe cuál es el contexto regional y que entiende tus problemas. Entonces me pasaba
que habían preguntas donde los gringos básicamente quedaban gringos y nosotros como entendíamos el contexto, pues para ellos, ellos vieron ese valor agregado, pero les costó cambiar ese chip porque decían, pues, latina, tercer mundo, mujer, ¿qué vas a venir a aportar? Y para mí sí fue retador demostrar que yo tenía la capacidad del conocimiento, pero que además entre latinos tenemos un lenguaje que nos entendemos y es más fácil poder comunicar una idea. Entonces, digamos que por ese lado, muy interesante. Y por otro lado, pues también, como tú dices, gracias por lo de joven, pero lo que tiene, la gente tiene el concepto de que expertos son estos que ya llevan muchísimos años, entonces si tú no les ves canitas, como que no tienes esa credibilidad y poder dar ese tema de credibilidad es difícil. Entonces me pasó, yo tuve la fortuna de ir a Belice a exponer. Primero era mi primera exposición en inglés, estaba muy nerviosa. Tenía que dar 8 presentaciones, yo no, casi no dormía, y tuve una, y era un público muy difícil, porque además era en inglés, y yo no sabía si me estaban entendiendo o no me estaban entendiendo, no me hacían preguntas, y en una de esas presentaciones me sentí a llorar, o sea, me fui, me senté, y se me salían las lágrimas de la frustración, y al final todos se acercaron y me dijeron que de verdad me habían entendido y que de verdad sabían el conocimiento que tenía. Entonces, para mí eso fue muy satisfactorio, saber que hice el esfuerzo, que además de que me vieron joven, seguramente el primer día estaban prevenidos, pero el último día de verdad se dieron cuenta del esfuerzo que había hecho para tratar de comunicar lo que sabía en otro idioma además. Entonces, creo que eso ha sido lo más retador para mí. Muchas gracias. Gracias a ustedes y les voy a pasar el link para que de Win Security, del grupo de expertise de Win Global, para las que se quieran unir, pues más que bienvenidas. De verdad, gracias Romy, Dani y Candy por este espacio. De verdad que me siento, como les mencioné por chat, me siento muy orgullosa de pertenecer a esta red y que creamos esta red a través del conocimiento de cada una de nosotras. Un abrazo para todas las que se conectaron, que sacaron su tiempo y espero verlas en otros espacios. Muchas gracias a todos, muchas gracias Ángela y a las chicas. Un abrazo. Chao. Que estén bien.